Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos, trabajó durante un tiempo en un centro de atención telefónica para la prevención del suicidio en la ciudad de Seattle. Los testimonios y registros de la época demuestran que era un operador excepcionalmente brillante. Tenía un talento casi sobrenatural para calmar a individuos que se encontraban al borde del abismo, escuchando las más sutiles variaciones de tono en sus voces y respondiendo con las palabras exactas que necesitaban para aferrarse a la vida. Era cálido, profundamente perceptivo, y lograba establecer una conexión íntima con totales desconocidos en cuestión de segundos. Esa misma capacidad para leer el sufrimiento ajeno, para infiltrarse en la compleja arquitectura mental de una persona y anticipar sus necesidades emocionales, era exactamente la herramienta que utilizaba meses después para ganarse la confianza de jóvenes universitarias, fingiendo estar lesionado antes de secuestrarlas y asesinarlas. Esta perturbadora dualidad destroza de un solo golpe el dogma más sagrado de la psicología pop contemporánea y la obsesión corporativa por la inteligencia emocional. Hemos sido adoctrinados sin piedad para creer que la empatía es una virtud moral luminosa, asumiendo con una ingenuidad aterradora que comprender el dolor del prójimo conduce inevitablemente a la bondad. Pero la biología evolutiva nos arroja una verdad mucho más fría, pragmática y letal. La empatía no es sinónimo de rectitud. Es un radar de combate. Es el mecanismo de espionaje neurológico más sofisticado que la naturaleza ha diseñado. Una herramienta absolutamente amoral, cuya función primigenia no fue abrazar al prójimo en señal de fraternidad, sino escanear sus vulnerabilidades tácticas para predecir su comportamiento y garantizar la dominación. Para comprender la verdadera naturaleza de esta aclamada herramienta, debemos diseccionar la ilusión de que sentir lo que el otro siente nos convierte de manera automática en seres éticos. Cuando observas a alguien sufrir un accidente y sientes una punzada fantasmal en tu propio cuerpo, estás experimentando la activación de las neuronas espejo, un primitivo sistema biológico que replica internamente las acciones y emociones de quienes nos rodean. Durante décadas, los pensadores humanistas celebraron este descubrimiento neurológico como la prueba irrefutable de que nacimos para amarnos y cooperar. Sin embargo, desde una perspectiva evolutiva estricta, la capacidad de simular la mente del otro se desarrolló como una ventaja competitiva exclusiva para los superdepredadores. Si dos tribus de homínidos compiten por un territorio limitado, aquella tribu cuyos miembros posean la capacidad de leer las microexpresiones faciales del enemigo, anticipar su miedo y adivinar sus inseguridades ocultas, tendrá una ventaja militar abrumadora sobre la otra. El león no necesita empatizar de ninguna manera con la gacela, porque su inmensa fuerza bruta es suficiente para aniquilarla en la llanura. Pero un ser humano compitiendo contra otro ser humano en la intrincada y abstracta selva de las jerarquías sociales necesita imperiosamente infiltrarse en la mente de su rival. La empatía nació como una tecnología armamentística de predicción. Si logro replicar tu estado mental en mi propio cerebro, ya no eres un misterio indescifrable. Te conviertes en un mapa topográfico abierto donde puedo identificar exactamente en qué punto golpear para causar el máximo daño estructural o qué promesas susurrar al oído para lograr tu sumisión completamente voluntaria. El psicólogo clínico Simon Baron Cohen revolucionó nuestra comprensión de este perturbador fenómeno al demostrar científicamente que lo que llamamos empatía es, en la práctica, un mecanismo compuesto por dos motores biológicos distintos que operan de forma independiente: la empatía cognitiva y la empatía afectiva. La empatía cognitiva es la capacidad puramente intelectual y analítica de identificar lo que otra persona está sintiendo. Es la antena del radar que detecta la señal sin inmutarse. La empatía afectiva, por el contrario, es la respuesta netamente emocional a ese sufrimiento, el impulso biológico incontrolable que te hace sentir angustia ante el dolor ajeno y te frena de causar daño físico o psicológico. Es el freno moral del vehículo. Nuestra cultura asume de forma errónea que ambas características siempre van entrelazadas de la mano. Pero los extremos de la psique humana
nos demuestran que pueden desconectarse con resultados absolutamente aterradores. Pensemos por un momento en las personas que se encuentran dentro del espectro autista profundo. Muchas de ellas poseen una empatía cognitiva extraordinariamente baja. Les cuesta horrores interpretar el sarcasmo, leer las intenciones ocultas o descifrar el clima emocional tenso de una habitación llena de gente. Sin embargo, su empatía afectiva suele ser inmensa y pura. Si les explicas de manera directa y clara que alguien está sufriendo, sienten una compasión genuina que los desborda. Precisamente por su incapacidad genética para leer la mente del otro y manipular la percepción ajena, resultan ser algunos de los individuos más inofensivos, leales y moralmente transparentes de toda la sociedad. Carecen del sofisticado radar de espionaje, pero tienen el freno de emergencia completamente intacto. En el extremo diametralmente opuesto y oscuro del vasto espectro neurológico, habita el psicópata clínico, el narcisista maligno y el maestro absoluto de la manipulación maquiavélica cotidiana. Estos depredadores sociales poseen una empatía afectiva absolutamente nula. El sufrimiento de su pareja, de sus amigos o de sus subalternos no les genera la más mínima incomodidad en su sistema nervioso. Carecen por completo de la capacidad de sentir culpa o de aplicar el freno moral. Pero su empatía cognitiva suele ser excepcionalmente alta, operando a niveles de maestría quirúrgica que dejarían perplejo al terapeuta más capacitado del mundo. Necesitan que su radar intelectual sea perfecto precisamente porque, al no sentir nada en su interior, deben aprender a leer y decodificar el código fuente del comportamiento humano para sobrevivir y escalar en la pirámide social. Un sociópata entra a una oficina o a una fiesta y escanea sin esfuerzo las carencias afectivas crónicas de todos los presentes. Detecta en minutos quién necesita desesperadamente ser validado por una figura paterna, quién alberga un miedo paralizante al abandono, o quién está dispuesto a entregar su voluntad ante una figura de autoridad protectora. Utilizan esta empatía fríamente intelectualizada para modelar un disfraz psicológico a la medida exacta de tu herida abierta. Cuando conoces a un manipulador altamente integrado y sientes esa peligrosa y embriagadora sensación de que por fin has encontrado a un alma gemela, alguien que mágicamente valida tus dolores pasados, justifica tus fracasos y parece leerte la mente con una precisión milimétrica. No estás experimentando un milagro del destino ni una conexión cósmica. Estás siendo perfilado de forma sistemática. La sensación cálida de ser perfectamente comprendido es, de manera escalofriante, la firma neurobiológica inconfundible de un ataque de ingeniería social en pleno progreso. El depredador simplemente está utilizando su exceso de empatía para mapear los engranajes de la cerradura de tu psique y fabricar en tiempo real la llave maestra que le dará acceso ilimitado a tus recursos emocionales, sexuales o financieros. Esta cruda revelación científica destroza desde los cimientos nuestra manera ingenua de interpretar las interacciones humanas cotidianas y la moralidad de nuestras jerarquías. Constantemente castigamos, aislamos y marginamos a las personas que son socialmente torpes, fríamente lógicas o incapaces de seguir las complejas e hipócritas reglas no escritas de la cortesía emocional, tachándolas de insensibles o de estar desconectadas de la humanidad. Les exigimos en terapias y talleres que desarrollen de urgencia su inteligencia emocional, sin darnos cuenta de la tremenda ironía de que su evidente torpeza para manipular el lenguaje es precisamente la mayor prueba forense de su inofensividad. El individuo que no sabe qué decir para consolarte en un funeral o que te entrega una verdad amarga de frente, jamás tendría la capacidad cognitiva para planear una estafa a largo plazo y arruinar a su propia familia. En dramático contraste, la sociedad premia, asciende en las corporaciones y se enamora perdidamente de los individuos inmensamente carismáticos que dominan a la perfección la danza hipnótica de la empatía, aquellos que saben sonreír en el momento exacto, que modulan su frecuencia de voz y construyen un espejo emocional perfecto donde podemos contemplarnos con devoción. Olvidamos trágicamente que para que un torturador físico o un abusador psicológico destroce la voluntad de su víctima a lo largo de los años sin llegar a matarla, necesita mantener una conexión íntima, casi simbiótica, con el umbral de dolor del otro.
La empatía es un bisturí extremadamente afilado. Que esa herramienta se utilice en el quirófano para extirpar un tumor maligno o en un callejón para cortar una arteria vital. Depende de manera exclusiva y absoluta de la mano que empuña el mango. Exigir líderes políticos, directores corporativos o parejas románticas que sean hiperempáticos por diseño es el equivalente suicida a exigir que la persona encargada de vigilar nuestra casa tenga pleno acceso a la combinación de la caja fuerte. Existe la remota posibilidad de que mantenga todo en orden, pero le estamos entregando las herramientas exactas para despojarnos de nuestra vida entera sin necesidad de forzar una sola cerradura. El capitalismo hipervigilante en el que habitamos y la arquitectura digital de las redes sociales han llevado la mercantilización masiva de esta supuesta virtud a su fase terminal y más perversa. El algoritmo opaco que gobierna la matriz del dispositivo desde el cual estás consumiendo este contenido funciona en la práctica como un superpsicópata artificial, una entidad incorpórea dotada de una empatía cognitiva matemática absolutamente implacable. Esa línea de código no posee consciencia humana, no alberga ética alguna, ni siente la más mínima pena por tu agotamiento crónico, tu depresión clínica o tu vacío existencial de los domingos. Pero entiende las cicatrices invisibles de tu psique muchísimo mejor de lo que tú mismo las entiendes. A través del análisis predictivo y silencioso de tus clics, de medir los milisegundos que tu pupila se detiene en videos sobre el fracaso amoroso y de registrar tus febriles búsquedas en la madrugada, el código construye un modelo empático hiperrealista de tus inseguridades y utiliza toda esa vasta información procesada no para ofrecerte una cura real, sino para venderte en fracciones de segundo el alivio efímero exacto para la herida emocional que su radar acaba de escanear. En paralelo, las inmensas corporaciones multinacionales invierten cientos de millones de dólares anuales en entrenar a sus departamentos de recursos humanos y gerentes en diplomados de inteligencia emocional y liderazgo empático, no porque deseen sinceramente humanizar el sofocante entorno laboral, sino porque la estadística interna les ha demostrado sin lugar a dudas que un empleado que se siente profundamente comprendido, validado en sus angustias y escuchado por sus superiores, es infinitamente más propenso a tolerar salarios estancados, absorber el estrés del fracaso corporativo y subordinar sus sueños personales a los intereses financieros de la junta directiva. La empatía corporativa manufacturada es la vaselina psicológica que suaviza la terrible fricción de la explotación económica moderna, asegurando que el individuo defienda con una sonrisa de agradecimiento al mismo engranaje que lo exprime hasta dejarlo seco. Aceptar esta perspectiva gélida, desencantada y brutal sobre la naturaleza real de nuestra herramienta social más celebrada no implica de ninguna manera que debas renunciar a construir relaciones leales o genuinas, pero sí exige que adoptes una madurez intelectual y un pragmatismo estoico que casi nadie en esta época está dispuesto a asumir por miedo a parecer cruel. La verdadera compasión, la fuerza civilizatoria que previene las masacres y sostiene las leyes, no tiene absolutamente nada que ver con sumergirse de cabeza en el lodo emocional del sufrimiento ajeno hasta perder la propia estabilidad. La compasión efectiva y duradera es fría, distante y matemáticamente racional. Un cirujano cardiovascular experto necesita suprimir por completo su empatía afectiva al cruzar las puertas del quirófano. Si se permite sentir el terror paralizante y la agonía fisiológica del paciente que tiene frente a él con el tórax abierto, sus manos comenzarán a temblar. Perderá la precisión técnica indispensable y el paciente morirá desangrado en la mesa de operaciones. Su calculada frialdad clínica, su capacidad entrenada para aislarse emocionalmente de la tragedia inmediata, es exactamente el muro de contención que le permite salvar esa vida. Del mismo modo, el progreso moral de nuestra frágil civilización no depende en lo absoluto de que logremos la quimera de sentir en nuestro pecho el dolor individual de 8.000 millones de desconocidos. Un esfuerzo neurológicamente imposible que solo conduce al agotamiento patológico, a la fatiga por compasión y a la parálisis operativa, sino de que logremos diseñar sistemas legales, éticos y políticos que actúen con justicia objetiva e imparcial, incluso cuando no sentimos la más mínima empatía natural por la persona a la que estamos obligados a proteger. Confiar el destino de una sociedad entera a la volatilidad caprichosa de nuestras emociones empáticas
es intentar construir un rascacielos sobre arenas movedizas. Los principios abstractos, racionales y fríos son los únicos pilares reales capaces de sostener el inmenso peso de la convivencia humana sin derrumbarse ante la presión. La próxima vez que te encuentres sentado frente a alguien que parece deslizarse por las complejas capas de tu mente con una facilidad perturbadora, alguien que mágicamente anticipa tus deseos no pronunciados, que valida tus rencores históricos más profundos y te ofrece en bandeja de plata el consuelo exacto que llevabas años enteros buscando en el más completo silencio. Haz un alto imperativo en tu mente. Permítete sentir por un segundo el cálido y reconfortante alivio químico de la dopamina inundando tu torrente sanguíneo, pero mantén un ojo analítico y despiadado clavado en la densa sombra que proyecta esa interacción aparentemente perfecta. Recuerda con frialdad que la intrincada cerradura de tu identidad está siendo manipulada en tiempo real frente a tus propios ojos. La calidez absoluta, la ausencia total de fricción intelectual y la comprensión inmediata rara vez son manifestaciones genuinas del amor desinteresado en un ecosistema que se rige bajo las leyes implacables de la competencia darwiniana. La persona socialmente torpe, aquella que comete errores al hablar y no sabe cómo acariciar tu ego en el momento de crisis, probablemente jamás elaboraría un plan sostenido en el tiempo para destruirte y arrebatarte lo que amas. Por el contrario, la calidez embriagadora y perfecta de aquel individuo que afirma entenderte mejor de lo que tú te entiendes a ti mismo, bien podría ser simplemente el calor letal de la mira láser de un francotirador, apuntando pacientemente al centro mismo de tu fragilidad existencial. No hay mayor peligro en el transcurso de una vida humana que cometer el error de entregarle las coordenadas exactas de tus miedos más profundos a un arquitecto del dolor que viene hábilmente disfrazado de salvador. Cuando el camuflaje estético de la empatía finalmente se desvanece y la trampa psicológica se cierra de golpe, descubres con horror que el precio real de haber sido escuchado con tanta devoción era tu propia libertad, y que ese eco reconfortante que escuchabas venir desde el fondo del abismo no era otra cosa que el sonido metálico de tu propia jaula, cerrándose para siempre desde afuera.